llevan 6 en lo que va de año, en fin, salen con todas las consecuencias, ¿no? Parece que, no sé si hay una especie de envidia del 68, pero del mayo del 68 la capacidad movilizadora en Francia es una de las cosas realmente notables, ¿no? Uno de los debates está siendo el aumento en la edad de jubilación de 60 a 62 años. Bueno, es una de las causas, hay otras más, pero nos ha llamado la atención esta extraordinaria virulencia, ¿no? Coches quemados, desde luego bloqueo de carreteras, en fin, tremendo, ¿no? Han bloqueado puertos, una cuestión estratégica, ¿no? Han bloqueado un puerto donde tenía que entrar de combustible que no se podía refinar, con lo cual no podía llegar a las gasolineras. Algo que llama la atención, ¿no? Esta extraordinaria virulencia, 6 huelgas, pero huelgas a cañón en lo que va de año en Francia, ¿no? Yo creo que los franceses son muy aficionados y les ha ido bien, históricamente les ha ido bien, a reivindicar en la calle aquello que creen que es justo, ¿no? Y creo que en esta ocasión son muy conscientes de que no solamente es una cuestión de retrasar la edad de jubilación 2 años, sino que hay realmente a medio y a largo plazo una pérdida de derechos sociales, un desmantelamiento del estado de bienestar. Sí. Entonces, yo creo que se lo han tomado como plan, esta es la última trinchera, ¿no? Si dejamos pasar por esto, después va a venir el desmantelamiento. Lo de las pensiones es un banderín de enganche. Ha querido la casualidad que yo he estado en Francia el fin de semana pasado y en Italia el fin de semana anterior. Y en los dos sitios he encontrado... Sí, nos viajo bastante, sí. He encontrado manifestaciones, me he cruzado con ellas por la calle, he sido víctima del problema de los aeropuertos, que no llegaba la gasolina para los aviones o el queroseno. En Francia, exactamente, el problema no es las pensiones con serlo. Hay gente que efectivamente se opone a lo que a nosotros nos parece un aumento ridículo, de 60 a 62 años. Pero incluso la gente que está a favor del cambio, porque dicen que la demografía lo exige y la situación lo exige, lo que lamentan es lo que apuntaba Irene. Dicen que si perdemos esta batalla, si pierden esta batalla, lo que se pierde son siglos, años de conquistas, ¿no? Entonces, en Francia se han dado cuenta de algo que por lo demás a mí me parece evidente, que no es una batalla concreta lo que estamos librando, lo que se está librando es la guerra del Estado, de lo que hemos venido a llamar el Estado del bienestar. Y hemos venido cediendo a cachitos hasta que efectivamente han dicho, bueno, de aquí no pasa. Probablemente la de las pensiones es la menos válida de todas las reivindicaciones que han tenido, porque en Francia hay mucha gente que se jubila con 55 años porque... Con todo lo legítimo pero no prejubilaciones, sino enfermeros, por ejemplo, se retiran porque la ley se lo permite con 55 años, que a mí personalmente me parece un escándalo, porque es una pérdida de capital humano tremenda. Que puede ser manifiesta, que desde luego lo es, coches en llamas, tiendas saqueadas, agentes apedreados. Pero hay que hacer una distinción. Son grupos pequeños. Así como pasó en Barcelona, aquí en la huelga general, también en Francia hay elementos infiltrados que aprovechan la huelga legítima con todas. Aunque lo de bloquear puertos y aeropuertos, sinceramente me parece una exageración y me parece ir en contra del orden público, particularmente, creo que es una exageración. Pero lo de los coches en llamas, habría que. Les hacen un flaco favor a los huelguistas y a los manifestantes, porque lo que te genera es ese sentimiento contrario de decir, ¿cómo es posible que pase esto en Francia y que se permita no apoyo esto? No, bueno, quiero decir, simplemente si yo fuera, que estoy segura que a los dirigentes de la huelga y de las manifestaciones no les gusta para nada estas imágenes que estamos viendo de coches en llamas, agentes apedreados, porque les generan el efecto boomerang y les dan muy mala imagen. Y con respecto al tema de por qué parten estas movilizaciones, también me parece que de 60 a 62 años no es una gran... Lo que pasa es que los sindicatos en Francia han actuado, a diferencia que en España, antes de que se promulguen y que pongan capacidad convocatoria, y a lo mejor también pueden tener que ver, no sé, Sarkozy ha dicho que no va a dar marcha atrás, pero lo han hecho antes y no después, como se hizo aquí en España, a 3 meses vista después de la aprobación de la reforma laboral. Elisa, que no parezca que nos da envidia esto, ¿eh? Que da la sensación de que sindicatos en Francia son más conscientes. No, pero yo creo que primero es verdad que ils ont de l'expérience, o sea, ellos saben salir a la calle, lo tienen muy asumido, pero hay varias diferencias, como por ejemplo con el intento de huelga que hubo aquí, que yo creo que son destacables. Primero, los sindicatos en Francia son fuertes y además no tienen esa dependencia subvencionada de cara al Ejecutivo. Además tienen enfrente a un Ejecutivo de derechas, lo cual les da una capacidad de acción mayor. Segundo, han enganchado a los estudiantes, que yo creo que esta es la gran, comillas, genialidad de los que querían realmente sacar la huelga a la calle. Porque bajo la bandera de, no sé si somos la generación que no ha hecho el 68 y hemos de hacer algo, o la bandera de es nuestro futuro, o simplemente que cuando uno está en el instituto tiene muchas ganas de juerga, si no de huelga, es decir, está dispuesto a lanzarse a la calle. Es gente que tiene un argumento que es incontestable, que dice, si la gente se jubila más tarde, nosotros tendremos más difícil acceder al mercado de trabajo. De acuerdo, pero vamos a ver,
pero han conseguido engancharlos y sacarlos a la calle, de manera que los que han mantenido la protesta en la calle son los estudiantes. Ahora hay un tema por el cual Sarkozy quiere acelerar esto y terminarlo cuanto antes, es que vienen las vacaciones de la Toussaint y por tanto los liceans van a volver a casa y entonces, bueno, ahí hay un vacío, no sabes si los universitarios van a ser capaces de rellenar, digamos, el vacío este en las calles. Y a Sarkozy le vendría bien terminar mientras ellos están de vacaciones y los sindicatos tienen que hacer las movilizaciones cuando estén esta gente en la calle. Y con respecto a las consecuencias que esto tenga, bueno, a mí me parece, leyendo medios franceses, hay filtraciones incluso de ministros de Sarkozy que apuntan un argumento que tampoco me parece que sea desdeñable, y es que en el fondo todo esto puede beneficiar al partido de Sarkozy. Porque, como tú comentabas, gran parte de los desmanes se están produciendo porque, como en todas partes, en Marsella, en Lyon, hay estos grupúsculos menos controlados que, bueno, aquí también había el cojo manteca. Quiero decir, que se unen a este tipo de historias porque simplemente son antisistema o por estos temas que hablábamos. Pero y entonces, en el momento en que esto se empiece a ir de las manos a los sindicatos, empieza a ser demasiado extremado, empiece a molestar al francés, que aunque es reivindicativo, un sector de la población que es ordenada, es decir, Francia es ordenada en el campo. Es decir, ahora mismo eso puede volverse y favorecer en las elecciones a Sarkozy, al menos así lo piensan. Si me permitís, ahora mismo, tal y como están las cosas, puede pasar de todo, entre otras cosas porque los franceses lo que suelen hacer es que seguimos en la calle hasta que se retire esta reforma. Esto es solo el principio, mañana continuamos en el combate. Pero volvemos a lo mismo. Tal y como están las cosas en este momento es que 3/4 partes de los franceses apoyan las movilizaciones. ¿Cómo lo sabemos, Irene? Bueno, eso es lo que dicen los periódicos a raíz de las encuestas, que es como solemos hablar para saber los sentimientos de la población. No le preguntamos a todo el mundo, se hacen encuestas. Y segundo dato, el 65% de la gente en estos momentos rechaza la política de Sarkozy, porque él se ha puesto en el estilo de este chulesco y matón que le caracteriza a decir, no, esto se va a hacer porque yo lo valgo. Sí, pero vamos a ver, el Sarkozy un comentario que quería añadir que me parece bastante revelador del momento histórico que vivimos, porque es verdad que se han comparado estas movilizaciones a las de mayo del 68, que en realidad escénicamente son parecidas, pero ideológicamente no tienen nada que ver, porque estos estudiantes de ahora que están en la calle, los más jóvenes, etcétera, luchan por conservar. O sea, en el fondo es una protesta conservadora. Mientras que la del 68 era revolucionaria en el sentido de que quería cambiar. Podemos decir que lo que querían era cambiar y conseguir alguna de las cosas que ahora estos quieren conservar. Pero hay algo en lo que sí que coinciden, y en esto los franceses son maestros, y créeme que los conozco bien, es en que los sindicatos consiguen movilizar a los estudiantes, cosa que aquí en España ocurre pocas veces. Y si antes he mencionado mi viaje a Italia, no ha sido para presumir, que también, sino que fue porque coincidí con una manifestación de estudiantes en la calle. Y esto es algo que aquí no hemos visto, estudiantes clamando por su futuro. Claro. Aquí hay mucho pasotismo en los estudiantes. Y entonces esto hermana a italianos y franceses, al menos en parte, y quizá nos falta aquí. Aquí los estudiantes se han manifestado recientemente contra el Plan Bolonia y probablemente muchos de ellos fueron las manifestaciones del día de la huelga general, pero no hemos visto al colectivo estudiantil de los universitarios y también de los bachilleres o de los que quieren serlo salir a la calle para reclamar una mejor educación como única vía para un mejor futuro. Yo, cuando ha comentado Irene de las 3/4 partes, no lo pongo, o sea, simplemente quisiera saber de dónde salen esos datos, probablemente de encuestas. Seguramente mucha gente en Francia, o la mayor parte, apoya que no se retrase la edad de jubilación, como por otro lado sería casi en todas partes, también aquí, ¿no? Pero el otro día el presidente Sarkozy, con todo lo chulesco, creo que se dijo antes la palabra, bueno, se le puede calificar de muchas formas y es muy contundente, también puede ser autoritario, según cómo se mire, dijo que el derecho a huelga es un derecho, pero también el derecho al trabajo, con puertos y aeropuertos bloqueados, mucha gente que a lo mejor quiere trabajar no puede hacerlo. Entonces ahí hay derechos en conflicto y al final lo que generan, vuelvo a decir, y estoy de acuerdo con lo que se ha hecho aquí en la mesa, es el efecto boomerang de gente que a lo mejor está a favor de la movilización en su esencia, pero luego no a favor de toda esta obligación a hacer huelga. Yo no lo discuto, pero lo que digo es que estáis poniendo la venda antes que la herida, porque la foto fija de hoy, como está la situación, es que la mayor parte de los franceses apoyan, obviamente no apoyan que se quemen coches, pero en líneas generales apoyan las protestas porque están en contra de las reformas de Sarkozy y la mayoría de la gente 3 millones de franceses fueron a la manifestación, pero ¿cuántos millones de franceses hay? Es lo que prevén ellos, ya veremos lo que sucede. No, yo lo que quería decir es que, de todas formas, lo que está haciendo Sarkozy, las medidas que está tomando, no sabemos si le habrá llamado Obama o no le habrá llamado Obama. Vengo un poco a recordar que mientras aquí se está haciendo un discurso, pues es cierto que Sarkozy, que tiene un gobierno de derecha, se está haciendo exactamente lo mismo, y vemos que en Inglaterra se está haciendo exactamente lo mismo. Es decir, que Merkel también. Efectivamente, y Merkel. Probablemente esto deja al descubierto que
gobierne quien gobierne, en estos temas el camino está en marcado. España está diciendo. Efectivamente, el camino está marcado y por tanto por ahí van a ir las cosas. Esta llamada a la resignación no me gusta nada, ¿eh? Que digo que este llamamiento a la resignación no me gusta nada. De todas formas, en España son 15 años cotizando para cobrar, es decir, hasta que lleguemos a, no sé la cifra, pero es como enorme, ¿no? 50 o 55 años que tienen los franceses para conseguir cobrar el 100% digamos, de la pensión, todavía estamos es mucho más duro. En Francia también hay mucha reivindicación particular, la cosa es mucho más compleja, pero en cualquier caso es verdad que incluso quienes están en contra de la política de Sarkozy creen que las cosas tienen que cambiar, porque es verdad que hay colectivos donde la jubilación a los 55 y con unos derechos tremendos, los maquinistas de tren, que tienen todavía el mismo convenio que regía cuando echaban el carbón a paladas en las máquinas. Las cosas han cambiado, pero eso no quiere decir que haya que renunciar a todo lo que se ha conseguido. Pero hay que cambiar el chip, estoy de acuerdo con Elisa, porque no es sostenible. El otro día, bueno, se ha dicho cuando se ha hablado aquí en España de retrasar de 65 a 67 años la edad de jubilación, que el problema no es que se hace los 65, sino que la media es mucho más baja por las jubilaciones anticipadas. Con que se cumpliera la ley y no existieran estas jubilaciones anticipadas, creo que andaríamos mejor. Pero también es verdad que ahora vivimos mucho más que cuando se hizo la ley, entonces habría que ser un poquito consecuente también con esto. No estoy en contra de las manifestaciones, creo que hay derecho y también seguramente me manifestaría en las calles contra esto, pero también entiendo que no hay sostenibilidad del sistema público de pensiones, por lo menos en España, que es un sistema solidario, ¿no? Esta semana se ha aprobado la ley contra el consumo de tabaco. Han tenido un detalle, los legisladores piensan que es mejor día el 2 de enero. Debate hecho humo. ¿Por qué te he hecho caso? Has tenido metáforas mejores. Bueno, los domingos, ya sabes, se hicieron para leer el país. Este domingo particularmente interesante. Vamos a poder leer un amplísimo reportaje con Mario Vargas Llosa, al que ya le hicimos suficientemente la ola en el programa peruano que le dedicamos, con la colaboración inestimable de Yolanda Bacaro. Es un reportaje con el autor de tantas obras excelentes, al que se le entrevista inmediatamente después de conocer que ha ganado el premio Nobel. Y luego hay otro reportaje también muy interesante, que son los famosos con causa, actores y actrices que tienen, estamos viendo ahí, un compromiso político, un compromiso por luchar con la gente más desfavorecida. Compañeras de artes gráficas y del sector audiovisual, ha sido un placer estar con vosotras. Lo pasamos bien, nos vamos conociendo cada vez más. Sí. Es una maravilla. Y vámonos ya a echar el cigarrillo. Vamos a ver cómo Irene fuma y cómo los demás son o no fumadores pasivos. Les iremos contando. Si quieren, nos vemos la próxima semana, ya saben, aquí en el debate semanal, y de lunes a jueves a las 20 horas con el debate diario. Un saludo y que tengan una semana razonablemente buena. Estamos fuera, todos. No se puede beber en la calle con el botellón. Estás en un bar tomando pero cuando sales a fumar tu cigarrillo. Ahí el problema. Ya lo decía el clásico, se lo ha que era corresponsal y cuando hacía el directo dejaba el chicle y yo pensaba que se lo ponía aquí y no se lo ponía en el tacón. Aquí por ¿Ves los límites? Luego se lo ponía no, lo va a poner ahí para Se va a ir a la rosilla. Oye, cosa que no lo recomiendo, ¿sí? Sí, por mí encantado. ¿Llevas tú? Sí. Es una bonita. Una semana bonita.